Llegamos finalmente a la última unidad de la materia, llamada superficies. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es continuar el estudio que comenzamos en la unidad pasada con cónicas, que es el estudio de lugares geométricos o objetos geométricos caracterizados por ecuaciones no lineales en espacios afines. Particularmente vimos que en el caso de las cónicas, era el primer objeto geométrico que estudiábamos que no estaba caracterizado por una ecuación lineal como una recta, un punto, un plano. Particularmente las cónicas estaban caracterizadas por ecuaciones de grado 2 en el espacio afín bidimensional. Lo que vimos fue que la manera de generar esas ecuaciones de grado 2 en un espacio afín era a partir del concepto de formas cuadráticas en el espacio vectorial R2 asociado al espacio afín E2. Entonces, particularmente, lo que vamos a hacer aquí es hacer un estudio análogo de ese tipo de situaciones para el espacio tridimensional y mostrar, digamos, cuáles serían los equivalentes a las cónicas en el espacio tridimensional. Entonces, así como las formas cuadráticas daban origen a las cónicas en el espacio bidimensional, en el espacio tridimensional, formas cuadráticas en el espacio vectorial R3 asociado a E3 dan lugar a el equivalente a las cónicas en el espacio tridimensional, que son las llamadas cuádricas. Entonces, básicamente lo que vamos a estudiar en esta unidad son las cuádricas, que serían el equivalente a las cónicas en el espacio tridimensional. Ahora, como vimos en el caso de las cónicas, estudiar las cónicas desde el punto de vista de formas cuadráticas podía resultar muy complejo, porque uno tiene que comenzar con la forma cuadrática en el caso de las cónicas en R2, luego a partir de esas formas cuadráticas, agregándoles una forma lineal y un término independiente, construir una función cuadrática en el espacio afín E2, y luego a partir de ahí comenzar el estudio de toda la ecuación. Lo único en realidad que se facilita de todo eso al estudiarlo desde el punto de vista de espacios vectoriales es la parte de rototraslación. Entonces, en realidad, estudiamos las cónicas de otra manera, particularmente las estudiamos como las curvas que se originaban cuando uno construía los lugares geométricos a partir de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Particularmente, incluso uno podría haber hecho otro estudio que hubiese sido estudiar todas las curvas posibles en el espacio bidimensional, que son todas las funciones caracterizadas por una ecuación del tipo f de x igual a 0, y de esas seleccionar particularmente las que son de grado 2, es decir, del grupo de todas las infinitas curvas que pueden existir en el espacio bidimensional, seleccionar las que son polinómicas y de grado 2, y uno hubiese tenido las cónicas, que sería una aproximación distinta a la de las formas cuadráticas, distinta a la de la excentricidad que vimos o a la clásica de los griegos. Todas esas son aproximaciones distintas, pero que llevan al mismo grupo de curvas. Entonces, sí, particularmente vamos a tomar una aproximación de ese estilo para hacer el estudio en el espacio tridimensional, porque aquí sí va a ser el caso más sencillo. Entonces, lo que vamos a comenzar diciendo es, en lugar, bueno, dijimos que, les acabo de decir, perdón, que en el espacio afín E2 lo que podríamos haber hecho es definir cualquier curva posible y seleccionar las que eran caracterizadas por una ecuación polinómica de grado 2 y obtendríamos las cónicas. Vamos a hacer la aproximación equivalente en el espacio tridimensional, que es así. Primero vamos a definir, se llama superficie en el espacio afín tridimensional al conjunto, o vamos a decir mejor, al lugar geométrico de los puntos de E3 que verifican una ecuación del tipo f de x, y y z igual a 0. Entonces,
uno tiene una ecuación cualquiera en tres variables en el espacio tridimensional. Esa ecuación tiene potencialmente una o varias soluciones y esas soluciones son puntos del espacio tridimensional. Entonces, todos los puntos que verifican una determinada ecuación se dice que forman parte del mismo lugar geométrico y son lo que se llama una superficie en el espacio tridimensional. Esto puede tener infinitos puntos, así como también puede haber casos degenerados donde sea solamente un punto o específicamente que no haya ninguna solución a la ecuación. Entonces, bajo esta definición serían ejemplos de superficies en el espacio tridimensional. Por ejemplo, si yo tengo algo como x al cubo más y cuadrado menos z igual a 2. Si tenemos algo del estilo el logaritmo natural de x cuadrado más y igual a z. Si tenemos algo del estilo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Si tenemos algo del estilo e a la menos x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 0. Y si tenemos algo tan extraño como el seno de x por z más y igual a un medio. ¿Sí? Entonces todas esas son ecuaciones en tres variables en el espacio tridimensional y todas ellas representan superficies. Algunas ustedes me pueden decir no están igualadas a 0, pero observen que si yo aquí por ejemplo esta de aquí, si yo la reescribo como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 9 igual a 0, la llevaría a este tipo de forma, ¿sí? Es decir, esta yo la puedo reescribir como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 9 igual a 0. Y ahora esta sería mi f de x y z, que está establecida en la forma genérica que dimos que tiene que verificar cualquier superficie. Entonces, básicamente uno reescribiendo todos los términos sumando, cuando uno tiene términos independientes distintos de 0, uno puede reescribir, pasar ese término independiente sumando o restando al otro miembro, dejando la ecuación igualada a 0, y ahí tendría la forma típica de una superficie. Ahora, como ven aquí, hay existen todo tipo de superficies, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, otras que son puramente polinómicas. Aquí vemos que tenemos distintos grados dentro de la polinómica mezclados, una cúbica con una cuadrática con una lineal, es decir, son absolutamente infinitas las variedades de superficies que uno puede tener en el espacio tridimensional. Algunas de ellas son conocidas y más sencillas, por ejemplo esta, aunque no lo parezca, esta que está aquí. Luego vamos a ver cuando hagamos nuestro estudio de cuádricas, que en realidad es una de las más sencillas posibles. Así, por similitud, en el espacio bidimensional teníamos que esto representaba una circunferencia de radio 3 y centro en el origen. Esto va a representar una esfera de centro en el origen y radio 3. Y después hay otras, quizás por fórmula no, pero ustedes sí las conocen. Por ejemplo esta, si uno la reescribe como z igual a e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado, o mantiene un único menos y acá la suma, esta es ustedes están acostumbrados a la campana de Gauss en 2 dimensiones. Esta es la campana de Gauss en 3 dimensiones, es decir, es una generalización de la gaussiana al espacio tridimensional. Entonces hay algunas de ellas que en realidad en un principio pueden parecer extrañas, pero luego van a resultar más conocidas, y en realidad, por ejemplo, esta gaussiana ni siquiera es muy difícil de analizar, que digamos. Ahora, como ven, es demasiado amplio el universo de superficies que uno puede tener en el espacio tridimensional. Entonces, particularmente nosotros nos vamos a concentrar en el estudio de las que están caracterizadas por ecuaciones de grado 2, así como hicimos con las cónicas del grupo de todas las curvas del espacio bidimensional. Nos vamos a caracterizar si f es polinómica y de grado g, vamos a llamarle de grado, vamos a ponerle grado g menor o igual a 2,
la superficie f de x, y y z igual a 0 se llama cuádrica. O sea que cuando está caracterizada por una ecuación de grado 2, tenemos un caso particular de superficie que son las llamadas cuádricas. Particularmente en esta materia vamos a estudiar las cuádricas, es decir, las superficies caracterizadas por una ecuación polinómica y de grado menor o igual a 2, y con unos pequeños agregados que son las superficies cilíndricas y cónicas. Entonces, particularmente en este curso o en esta materia estudiaremos las cuádricas que acabo de mencionar. Otra que vamos a ver que se llama superficie cilíndrica, pues esta no necesariamente tiene que estar caracterizada por una ecuación de grado 2, y la superficie cónica, que es la misma superficie cónica que les mostré en cónicas, con cuyas secciones aparecen la elipse, la hipérbola, la parábola, etc. Bueno, entonces ahora nos vamos a concentrar por el resto de este video en las cuádricas. Luego más adelante vamos a estudiar también la superficie cilíndrica y la cónica. Por lo pronto digamos lo siguiente. Si nos concentramos en las ecuaciones polinómicas de grado menor o igual a 2, la forma más general de una ecuación de grado menor o igual a 2 en el espacio tridimensional puede tomar la siguiente forma. Podemos tener puede ser que sea cuadrática por tener un término x cuadrado, puede ser que sea cuadrática por tener un término y al cuadrado, puede ser que sea cuadrática por tener un término z cuadrado. Lo mismo que ocurría cuando había rotación en las cónicas, puede ser que sea cuadrática por tener un término de la forma xy, que indica una rotación en el plano xy. También podemos tener ahora en el espacio una rotación, no le voy a poner e para no confundirlo con el número real e, podemos tener también una rotación, le voy a poner f, en el plano xz, podríamos tener una rotación en el plano iz, y también podemos tener todas las traslaciones, es decir, hx, no le voy a poner la i latina para no confundirla con la unidad imaginaria, HJ, JY, más K por Z, más M igual a 0. Entonces, esta es la forma más grande que puede tomar una ecuación polinómica y de grado 2 en el espacio tridimensional. Es decir, hay 6 términos que me pueden proveer el grado 2, que son x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, o la rotación xy, o la rotación xz, o la rotación, en el plano iz. Luego estas son traslaciones, tal cual como aprendimos en cónicas, y m es el término independiente. Afortunadamente, a pesar de toda esta variedad de ecuaciones de grado 2 que uno puede tener, puede probarse que, vamos a ponerlo en otro color, puede probarse que mediante rotaciones y traslaciones apropiadas a esta ecuación, que vamos a llamarle 1, la ecuación 1 puede convertirse en una de las siguientes. Es decir, afortunadamente, si uno aplica las técnicas de rotación y traslación que ya aprendimos en el espacio bidimensional,
uno puede obtener una de dos formas, que son: la primera, ax cuadrado más bi cuadrado más cz cuadrado igual a 1, o la segunda, que son de la forma ax cuadrado más bi cuadrado igual a c por z. Es decir, puede probarse que cualquier ecuación de este estilo, con transformaciones de rotación y traslación apropiadas, puede convertirse a una de estas dos: esta forma 2 o esta forma 3. En la forma 2 están todas las variables al cuadrado y un término independiente distinto de 0, que estas reciben el nombre de cuádricas con centro. Y si no, este segundo tipo de ecuación, donde hay solamente dos de las variables al cuadrado y la restante lineal, que se llaman cuádricas sin centro. Es decir, las cuádricas con centro, piénsenlas como una generalización de la elipse, la hipérbola, la circunferencia, y las cuádricas sin centro, una generalización de la parábola. Es decir, estas que tienen aquí, las que no tienen centro, están caracterizadas por un vértice o otra cosa que se llama punto silla, que luego vamos a ver en detalle qué es y cómo surge. Entonces, afortunadamente, más allá de toda la variedad que puedo tener, cuando yo trato puramente de ecuaciones de grado 2, me puedo encontrar con solamente una de estas dos formas. Valen las siguientes aclaraciones: por más que acá dice más, no necesariamente A, B y C tienen que ser las tres positivas, y ni siquiera con el mismo signo. Y en las cuádricas sin centro, no necesariamente la z tiene que ser la que es lineal, podría ser que la que sea lineal sea la x y las otras dos cuadráticas, y de la misma manera a y b no tienen por qué tener el mismo signo ni ser ambas positivas. Y también, por supuesto, existen los casos en el que esto puede no tener solución, o casos más particulares donde aparecen puntos y demás, es decir, también existen, además, estas incluyen lo que serían las cuádricas o superficies degeneradas, es decir, casos extremos. Y como último punto, observen que, como una cuádrica es una superficie caracterizada por una ecuación polinómica y de grado menor a 2, las cuádricas son casos particulares de superficies, es decir, todas las cuádricas son superficies. No es cierto el recíproco. No todas las superficies son cuádricas, porque evidentemente, en realidad, exceptuando esta que yo les dije que era una circunferencia, las otras cuatro, como no, por empezar, el seno, la exponencial y el logaritmo ni siquiera son polinómicas, y esta es polinómica de grado 3, por ejemplo, todas esas no serían cuádricas. Entonces, todas las cuádricas son superficies, no todas las superficies son cuádricas. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si bien, como vimos en cónicas, uno podría aplicar, en función de los elementos que componen a cada una de las cuádricas, hacer un estudio. Nosotros vimos por separado cuando se trataba de una elipse, de una hipérbola, de una parábola, etc. Aquí, en el caso de las cuádricas, incluso haciendo esta reducción que me permite pasar del caso 1 a cualquiera de estos dos, igual siguen siendo muchas variaciones. Entonces, estudiarlos desde ese punto de vista de sus elementos sería muy extenso. Entonces, lo que yo les voy a enseñar es, para analizar las cuádricas, y que en realidad serviría para cualquier superficie, una técnica especial de análisis de superficies, que en realidad no tiene en cuenta que sea una cuádrica. Sí, ya les digo, este análisis que les voy a mostrar se podría aplicar a cualquier superficie, que es algo akin o similar a lo que uno hace en el estudio de funciones de análisis 1. Entonces, vamos a hacer un análisis que se basa en 6 puntos. Vamos a estudiar primero la intersección de la superficie, intersección con ejes coordenados, es decir, con los ejes X, Y y Z. Esto sería equivalente a cuando uno busca las raíces. Luego vamos a hacer lo que se llaman las trazas, que es la intersección con planos coordenados. Luego vamos a hacer una generalización de las trazas, que es la intersección
intersección con planos paralelos a los coordenados. Luego vamos a hacer lo que se llama la extensión, que es algo así como un estudio del dominio en cada una de las variables. Luego vamos a analizar si la superficie en cuestión es simétrica, es decir, vamos a estudiar las simetrías, y por último vamos a llegar a el gráfico, que es lo que más nos interesa. Pero repito, esta técnica que vamos a ver en realidad aplica a cualquier superficie, aunque no sea cuádrica, pero nosotros vamos a estudiar más concretamente cómo aplica esta técnica al caso de las cuádricas, ¿sí? Pero ya les digo, no vamos a estudiar las cuádricas desde el punto de vista de sus elementos como hicimos con las cónicas, sino que la vamos a estudiar como un caso particular de superficie, por lo tanto la estudiamos como una superficie y vemos sus características puntuales. Bueno, entonces para hacer esto les voy a mostrar cómo aplicar esta técnica a uno de los ejercicios del punto 1. Entonces particularmente creo que vamos a poder ver varias cosas si estudiamos el C. Entonces vamos a estudiar el punto 1C, luego en el transcurso de los siguientes videos vamos a ir analizando las demás. Entonces tenemos la ecuación menos 36x al cuadrado más y cuadrado menos 9z cuadrado igual a menos 144 igual a 0. Menos 144 igual a 0. Entonces observemos que en esta tenemos las tres variables al cuadrado, con lo cual se parece más a una de las llamadas cuádricas con centro. Esto me olvidé mencionarla, pero estas dos formas que están aquí se llaman formas canónicas de las cuádricas. Una para las cuádricas con centro, otra para las cuádricas sin centro. Entonces lo primero que hacemos es llevarlo a la forma canónica apropiada. Como tenemos las tres variables al cuadrado, intentamos dejarla igualada a 1. Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, primero vamos a pasar el 144 sumando, menos 9z cuadrado igual a 144, y luego vamos a dividir ambos miembros por 144, simplificando 36 por 144, 36 es 9 por 4, 144 es 9 por 16, así que esto simplificando me va a quedar menos x cuadrado sobre 4. Luego más y cuadrado sobre 144, y simplificando el 9 esto va a ser z cuadrado sobre 16 igual a 1. Luego vamos a aprender en el futuro particularmente cómo se llama la cuádrica caracterizada por este tipo de ecuaciones, pero ya la tenemos en la forma canónica, y una vez que la tenemos en la forma canónica, ahora sí comenzamos el estudio que les marqué en el punto teórico anterior. Entonces comenzamos con el primer punto, que era la intersección con los ejes. La intersección con los ejes. Entonces, particularmente, tenemos que hacer... uno de los problemas que hay al trabajar con superficies es que básicamente uno tiene que hacer todo por tres. Tres ejes, tres planos coordenados, tres simetrías, etc. Entonces aquí tenemos a intersección con el eje X. Entonces, si vamos a hacer un esquema para ver lo que estamos haciendo. Entonces, generalmente cuando uno trabaja en el espacio tridimensional, este es X positivo, este es Y positivo, este es Z positivo. Cuando yo quiero ver la intersección de la superficie con un determinado eje, yo estoy buscando este punto y este punto. Ese punto que está sobre el eje X, la característica que tiene es que tiene una cierta coordenada en X, y tanto la Y como en la Z es igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer para buscar la intersección con el eje X es resuelvo el sistema formado por la ecuación de la superficie, que en este caso sería f de x y z igual a 0, ¿sí? Ya sea en la forma original o en la forma canónica, y luego uno tiene que agregar, cuando estamos en el eje X, tanto la Y como la Z valen 0, entonces en este caso tendríamos Y igual a 0 y Z igual a 0. Entonces uno resuelve el sistema con esas tres ecuaciones
dos de las cuales son triviales. Entonces, básicamente uno lo que tiene que hacer es reemplazar y igual a 0 y z igual a 0 en la ecuación de la superficie, ya sea en la original o en la canónica. Entonces, por ejemplo, vamos a llamarle a esta, vamos a llamarle asterisco. Entonces, haciendo x igual, no, la tengo con x igual 0, haciendo y igual 0 y z igual 0 en asterisco, lo que obtenemos es menos x cuadrado sobre 4 más 0 sobre 144, 0 al cuadrado sobre 144, menos 0 al cuadrado sobre 16 igual a 1, y esto entonces terminamos obteniendo que es menos x cuadrado sobre 4 igual a 1, que no tiene solución real, pues me quedaría un cuadrado igual a un número negativo. Entonces esto no tiene solución real, no tiene solución real. Entonces esto implica que la superficie no corta al eje X, ¿sí? Ojo que no es lo mismo que decir que no tiene intersección, porque la intersección, al ser un conjunto, sí habría, es vacía, ¿sí? Entonces la superficie no corta al eje X o la intersección es vacía. Lo que no es correcto decir es que no tiene intersección con el eje X. O la superficie no corta el eje X o la intersección es vacía. Bueno, vamos por el B. En el caso B tendríamos que resolver vamos a hacer por ejemplo la intersección con el eje Z. Entonces en este caso resuelvo el sistema formado por la superficie original f de x y z igual a 0, y cuando estamos en el eje z, y y x tienen que ser igual a 0. Entonces yo voy a hacer aquí una separación. Esta parte del gráfico ya no la vamos a necesitar, al menos por un tiempo, y vamos a continuar por aquí. Entonces sigamos por aquí arriba. Entonces hacemos como tenemos que reemplazar la x y la y por 0, terminamos obteniendo simplemente menos z cuadrado sobre 16 igual a 1, si pues la x y la y se hacen 0, y entonces nuevamente esto no hay solución real, entonces esto quiere decir que la superficie no corta al eje Z. Bueno, y por último nos faltaría hacer la intersección con el eje Y. Entonces, intersección con el eje Y. Entonces tenemos que resolver el sistema, en este caso f de x, y y z igual a 0, x igual a 0 y z igual a 0. Es decir, si quiero buscar la intersección con y, hago las otras dos variables igual a 0. Al reemplazar eso en la ecuación asterisco, desaparece el término con x, el término con z, y obtenemos y cuadrado sobre 144 igual a 1, de donde aquí obtenemos que el módulo de y es igual a la raíz de 144, que es igual a 12. Pero como la intersección con el eje es un punto, luego entonces obtenemos que la superficie corta al eje Z en dos puntos. Como esto puede ser más y menos 12, entonces en el punto 0, 12, 0, y en el punto 0, menos 12 y 0. Entonces quiere decir que la superficie corta al eje Y en dos puntos. Bueno, una vez que hemos hecho eso, pasamos al segundo punto, que sería el estudio de lo que se llama las trazas. ¿Qué son las trazas? La intersección con cada uno de los ejes de coordenadas. Entonces,
Vamos a hacerlo en otro color, entonces vamos a hacer aquí el estudio de las trazas. El estudio de las trazas es, perdón, dije eje, pero quise decir planos, intersección con los planos coordenados. Y en la intersección con los planos de coordenados también vamos a tener que hacer tres, lamentablemente. Primero, intersección o traza con el plano, intersección con el plano XY, por ejemplo. Entonces, cuando el plano XY está caracterizado por la ecuación z igual a 0. Si cualquier punto que está en el plano XY, la característica que tiene es que su coordenada en z es igual a 0. Entonces lo que tenemos que resolver es el sistema con la ecuación original de la superficie. Vamos a escribirlo más prolijo. Tenemos que resolver el sistema con la ecuación original de la superficie, f de x, y y z igual a 0 y z igual a 0. Es decir, reemplazamos z igual a 0 en asterisco, entonces reemplazo z igual 0 en asterisco y lo que obtenemos es menos x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 144 igual a 1. Pero hagamos la siguiente observación. Nosotros estábamos trabajando en el espacio tridimensional y básicamente al fijar una de las variables a un valor, estamos reduciendo un grado de libertad. Es decir, originalmente nos podíamos mover en las tres variables, x, y y z, pero al fijar uno de los valores solamente nos podemos mover en las otras dos que son x, y, la z siempre vale 0. Entonces básicamente estamos pasando de algo que tiene entre comillas dimensión 3 a algo que tiene entre comillas dimensión 2. Es en cierto modo como si estuviésemos buscando un subespacio de dimensión 2 en un espacio tridimensional, ¿sí? No es exactamente eso, no podemos hablar de subespacio porque esto ni siquiera tiene por qué pasar por el origen, pero la idea conceptualmente sería esa. Entonces, cuando pasamos de 3 dimensiones a 2, básicamente lo que nos encontramos son con las cónicas, ¿sí? Observen que esto en el plano XY representa, de lo que ya estuvimos estudiando en cónicas, una hipérbola que tiene el eje real, el eje focal sobre Y, porque la Y es la positiva. Entonces esto es, una vez que llegamos a esta ecuación, lo que tenemos que decir es qué representa. Y se trata de una hipérbola de eje focal Y en el plano XY. Bueno, entonces básicamente, así como la intersección con los ejes me daban puntos, las trazas me tienen que dar cónicas. Vamos a continuar por aquí, así vamos agrupando y luego nos movemos para hacer las siguientes partes. Bueno, vamos a hacer ahora la intersección con el plano Y y Z, por ejemplo. Entonces cuando hacemos la intersección con el plano Y y Z, tenemos que resolver el sistema con la ecuación original f de x, y y z igual a 0 y en el plano YZ x es igual a 0. Entonces obtengo, al hacer el reemplazo de x igual a 0 en la ecuación original, y al cuadrado sobre 144 menos z cuadrado sobre 16 igual a 1, y esto es una hipérbola de eje focal, otra vez en Y, pues es el positivo, y centro 0, 0 en el plano Y y Z. Sí, aquí lo que me olvidé de poner, Y y centro 0, 0. No vamos a buscar todos los elementos, solo lo fundamental, que es dónde está el eje focal y cuál es el centro. Y por último, me quedaría la intersección con el plano YZ, XY, XZ. Entonces la intersección con el plano XZ, lo que tenemos que hacer es resolver el sistema con f de x, y, z, y ahora
y igual a 0, entonces al resolver este sistema de ecuaciones obtengo menos x al cuadrado sobre 4 menos z al cuadrado sobre 16 igual a 1, y observen que esto no tiene solución real, entonces en realidad lo que quiere decir es que la superficie no corta el plano xz. Entonces no tiene solución real, la superficie no corta al plano xz. Bueno, y ahí hemos culminado el segundo punto. Como ven, digamos, esto se puede tornar un tanto extenso. Bueno, como en lo posible no quiero borrar nada, vamos a continuar por aquí. Y entonces ahora vamos a continuar en otro color. Vamos a hacer el punto 3, que era intersección con planos paralelos a los de coordenadas. Entonces vamos a hacer intersección con planos paralelos a los coordenados. Bueno, y nuevamente vamos a comenzar planos paralelos al XY, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo aquí en esta parte? Imagínense una pelota centrada en el origen. Entonces, cuando buscamos las trazas, por ejemplo, cuando hicimos con z igual 0, que era la traza con el plano XY, lo que hicimos fue cortar a la esfera horizontalmente por el plano XY, justo por su centro, y obtenemos una circunferencia. Pero si ustedes piensan, a ver, vamos a ver si puedo hacer un gráfico. Entonces yo tenía una esfera, piensen en esto, una pelota. Entonces cuando la cortamos por el centro obtuvimos esta circunferencia, que fue lo que obtuvimos cuando hicimos la traza. Pero ahora, si ustedes observan, podríamos cortar, o sea, esto fue cuando cortamos con z igual 0. Pero si cortamos con z igual 1, por ejemplo, vamos a estar aquí arriba. Y entonces lo que va a pasar es que al cortar a la pelota vamos a obtener una nueva circunferencia, pero más chiquita que la anterior. Bueno, más chiquita en el caso de la circunferencia, de la esfera. En otras superficies no tiene por qué ser más chiquita, ¿sí? Y de la misma manera podríamos seguir cortando con distintos planos y cada vez vamos a ir obteniendo, a medida que nos alejamos del centro, circunferencias más pequeñas. Entonces, precisamente lo que vamos a ver es eso. ¿Qué pasa con la superficie cuando la cortamos con planos que son paralelos a los de coordenadas? Entonces, los planos paralelos al XY se caracterizan por una ecuación del tipo, así como z igual 0 es el plano XY, los planos paralelos a ese, como tienen que compartir el mismo vector normal, son de la forma z igual a algo, es decir, son de la forma z igual k, donde k es cualquier número real. Vamos a hacer, como después voy a tener que escribir otra cosa, vamos a poner z igual k, donde k es cualquier número real. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver el sistema formado por la ecuación original f de x, y y z igual a 0 y z igual a k. Entonces, haciendo eso, obtengo, ahora me quedaría, vamos a hacerlo aquí abajo, menos x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 144 menos, como la z la tenemos que reemplazar por k, k al cuadrado sobre 16 igual a 1. Pero ¿qué ocurre? Ahora, a diferencia, ustedes pueden decir, ¿qué cambia de poner z o k? Que z antes era una variable, podía tomar absolutamente cualquier cosa. K puede ser cualquier número real, pero una vez que lo elijo es un valor particular. O sea que este k podría ser un 5, un 15, pero una vez que lo elijo ese valor no cambia. Entonces, nuevamente, como estoy fijando una de las variables, de las tres originales una toma un valor en particular, nuevamente me tiene que quedar algo
o nuevamente me va a quedar algo donde solamente de las 3 letras que aparecen 2 son variables. Entonces nuevamente tiene que aparecer algo aquí, una cónica o algo similar a una cónica. Entonces particularmente si esta la reescribimos como menos x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 144 igual a 1 más k al cuadrado sobre 16. Observemos que el miembro derecho va a ser siempre positivo y del lado izquierdo tengo algo que se parece a los dos términos de una hipérbola. Entonces, particularmente, lo que observamos es que para cualquier valor de k vamos a obtener una hipérbola con eje focal sobre y, y centro en el origen. Entonces, para todo k que pertenece a los reales, son hipérbolas, y pongo hipérbolas porque para cada valor de k tengo una hipérbola distinta, son hipérbolas de eje focal en Y y centro en 0, 0 del plano XY. Entonces lo que yo tengo que hacer en la intersección con planos paralelos a los de coordenadas es ver qué pasa si uno intersecta con un plano paralelo a uno de los de coordenadas, llevar la ecuación a una similar a una de la cónica y para cada uno de los valores del parámetro, que en este caso sería la k, ver qué tipo de cónica me aparece. Bueno, continuamos con el segundo, ahora que nos falta el XZ y el YZ, no sé, supongamos que hacemos la intersección con planos paralelos al XZ. Entonces los planos paralelos al XZ caracterizados, vamos a hacer así, caracterizados por una ecuación del tipo, ahora, el plano XZ específicamente es Y igual a 0, así que estos van a ser Y igual a una constante, donde esa constante puede ser cualquier número real. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es resolver el sistema f de x, y y z igual a 0, es decir, la ecuación de la curva original, e y igual a m. Nuevamente vamos a estar fijando una de las variables, entonces resulta una ecuación del tipo menos x cuadrado sobre 4 más, ahora va a ser m cuadrado sobre 144 menos z cuadrado sobre 16 igual a 1. Y ahora observemos lo siguiente, si esto lo reescribimos, lo podemos poner como m cuadrado sobre 144, pasamos el 1 restando y pasamos las dos variables al otro lado para que se parezca a una cónica, particularmente para que se parezca a una hipérbola. Esto es z cuadrado sobre 16. Entonces, como les comentaba, el lado derecho se parece a una elipse porque tengo las dos variables al cuadrado y sumando, pero para que sea una elipse sabemos que lo que está como término independiente tiene que ser un valor positivo. ¿Sí? Pues si es m cuadrado sobre 144 menos 1 fuese negativo, esto no tiene solución. Y particularmente si fuese igual a 0 sería un punto. Entonces, vamos a poner las siguientes situaciones. Si m cuadrado sobre 144 menos 1 es mayor a 0, son elipses de centro en 0, 0, y como el valor que está debajo de la z es mayor que el que está sobre la x, eje focal en z. Nuevamente pongo elipses porque para cada valor de m sería una elipse distinta. Pero ¿cuáles son esos valores que provocan eso? Si m cuadrado menos 1 es mayor a 0, m cuadrado sobre 144 tiene que ser mayor a 1, que esto es equivalente a tener que m cuadrado tiene que ser mayor que 144, con lo cual el módulo de m tiene que ser mayor que 12, con lo cual resulta que tiene que ser m menor a menos 12 o m mayor a 12. Entonces,
son elipses de centro 0, 0 y eje focal en Z si M pertenece si M pertenece al intervalo de menos infinito hasta menos 12, no, lo voy a escribir aquí abajo, entonces vamos a hacer, son elipses si M pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 12, unión desde 12 hasta más infinito. Pero allí no termina la situación. Allí no termina la situación porque podría ser tranquilamente que si m cuadrado sobre 144 menos 1 es igual a 0, lo que obtenemos es un punto, ¿sí? Si esto que está aquí es 0, la única solución es que x y z sean 0. Y esto ocurre si m es igual a 12 o m es igual a menos 12, que en realidad son precisamente los puntos de intersección que ya habíamos calculado, el 0, 12, 0 y el 0, menos 12, 0. Y por último, si m cuadrado sobre 144 menos 1 es menor a 0, la ecuación no tiene solución real. O sea que no representa en esos sectores la superficie no corta. No corta en este caso, o sea, los planos paralelos al XZ no cortan a la superficie. Entonces esta parte no tiene solución real. Bueno, y por último, nos resta hacer la intersección con planos paralelos al YZ. Tienen ecuación del tipo x igual a una constante donde n es cualquier número real porque el plano YZ es x igual a 0, así que los que son paralelos son x igual a algo. Entonces habría que resolver el sistema formado por f de x, y y z igual a 0 y x igual a una constante. Resulta, entonces en este caso, menos n cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 144 menos z cuadrado sobre 16 igual a 1, y haciendo algo, observen que queda algo similar a lo del primer caso, entonces lo podemos reescribir como y cuadrado sobre 144 menos z cuadrado sobre 16 igual a 1 más n cuadrado sobre 4, y observen que para cualquier valor de n, como esto es positivo o 0 en el caso que n valga 0, esto me va a dar 1 o más. Entonces estos siempre van a ser hipérbolas de eje focal en Y. El único problema que podría haber es que esto pudiese ser negativo, con lo cual al dividir por un número negativo, la Y pasaría a ser negativo y la Z positivo, con lo cual cambiaría el eje focal, pero aquí no puede pasar porque el miembro derecho es siempre positivo. Entonces, como 1 más n cuadrado sobre 4 es mayor a 0 y ni siquiera puede ser 0 porque estoy sumando 1, entonces para todo valor de n que pertenece a los reales son hipérbolas de eje focal en Y y centro en 0, 0. El eje focal está en Y porque recordemos que en la hipérbola, más allá de que aquí 144 es mayor a 16, en la hipérbola lo que importaba es cuál era el positivo. Bueno,
Afortunadamente, esto que hicimos recién es la parte en general más extensa de todo este estudio. Veamos una serie de observaciones. Primero que nada, observen que en realidad las trazas, que es lo que hicimos anteriormente aquí en azul, eran casos particulares z igual 0, x igual 0 e y igual 0. Es decir, sería este mismo caso cuando z vale 0, cuando y vale 0 y cuando x vale 0. Entonces, desde el punto de vista de un estudio general, son dos pasos distintos, pero luego en la práctica, nosotros en lugar de hacer el punto 2, para empezar a cortar esto, vamos a pasar directamente a la intersección con los planos de coordenadas y vamos simplemente a decir que la traza es un caso particular de esto, en este caso cuando z vale 0, en este caso cuando y vale 0 y en este cuando x vale 0. Entonces los puntos 2 y 3, para abreviarlos, vamos a hacer en una. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a poner aquí ahora las extensiones. Entonces, en el punto 4 tenemos que estudiar las extensiones. Entonces, en el caso de las extensiones, básicamente lo que tenemos que estudiar es el dominio en cada una de las variables. Entonces, nuevamente tenemos extensión en X es el conjunto de valores que puede tomar X donde existe la superficie. Entonces, para la extensión en X, observemos que fue cuando la podemos sacar de lo que hicimos del estudio de la intersección con planos paralelos al Y y Z. Observemos que aquí llegamos a la conclusión que n podía ser cualquier valor real y n es el valor que puede tomar la X. Entonces, como n puede tomar cualquier valor real, X puede tomar también cualquier valor real. Entonces, aquí la conclusión sería que en la extensión en X es que X puede ser cualquier número real. O sea que para cualquier valor de X existe superficie. La extensión en Y. Entonces la extensión en Y son el conjunto de valores que puede tomar Y para los cuales existe superficie, aunque sea de distintos tipos, pero que exista superficie. Entonces si observamos, sabemos que el valor de Y está dado por M, y M puede tomar los valores desde menos infinito hasta menos 12 y de 12 a más infinito, que serían elipses, pero también puede tomar el 12 y el menos 12, que son puntos. Entonces, no puede tomar, sí, donde no tiene solución real, pero puede tomar de menos infinito hasta menos 12 abierto, de 12 abierto hasta más infinito, e incluir el 12 y el menos 12. En un caso hay elipse, en el otro hay puntos, pero en ambos existe la superficie. Entonces, si agregamos el 12 y el menos 12 a este intervalo que es más grande, tenemos el mismo intervalo, pero con los extremos cerrados. Entonces, la extensión en Y va a ser que Y pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 12, ahora incluido, pues era la intersección con el eje, los puntos, y desde el 12 incluido hasta más infinito. Y finalmente para la extensión en Z son los valores que puede tomar Z. Entonces si observamos, Z era al igual que X, no tenía ningún problema. K puede tomar cualquier valor real y K eran los valores que podía tomar la Z. Entonces la superficie existe para todo valor de Z. Entonces en realidad observen que lo que va a terminar pasando es que si en lugar de hacer esta secuencia de pasos que yo puse aquí genéricamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los recomendados en la teoría, en realidad estamos haciendo todos esos pasos, pero si uno hace primero el paso 3, que es la intersección con los planos de coordenadas, entonces puede estudiar. Entonces uno hace la intersección con los ejes y hace la intersección con los planos coordenados ya al segundo paso y puede estudiar ahí mismo la traza y las extensiones, es decir, las tres en función del mismo cálculo, y se empieza a cortar el estudio. Y lo que nos resta hacer es el estudio de las simetrías. En el estudio de las simetrías, por ejemplo, uno tiene que en realidad estudiar las simetrías. En realidad son 7. Uno tiene que estudiar la simetría con respecto al origen de coordenadas. Después, con respecto a los planos coordenados, que son 3. El plano XY, el plano YZ
y el plano XZ, y con respecto a los tres ejes coordenados o ejes de coordenadas que son el X, el Y y el Z. Entonces uno tiene que estudiar todas esas simetrías. ¿Cómo uno estudia si una superficie es simétrica con respecto al origen? Básicamente, una superficie es simétrica con respecto al origen, sí. Cuando uno toma un determinado punto y le cambia el signo a las tres coordenadas, obtiene otro punto que también pertenece a la superficie. Entonces esto va a ocurrir si f de x, y y z igual a 0 es igual a f de menos x, menos y y menos z. Vale la aclaración que aquí no estoy diciendo que x, y y z sean positivos y aquí no estoy diciendo que sean negativos, sino que lo que estoy diciendo es que uno con respecto al otro cambian los tres signos, ¿sí? Para que algo sea simétrico, ¿no?, con respecto al plano, a los planos de coordenadas, por ejemplo, con respecto al plano XY, con respecto al plano XY lo que cambia es estar por encima o por debajo del plano XY, entonces lo que cambia es el signo solamente de la Z, entonces es simétrica con respecto al plano XY si f de x, y y z es igual a f de x, y menos z. De nuevo, no quiere decir que aquí sea positivo y aquí negativo, sino que uno es el opuesto del otro. Con respecto al plano YZ, es f de x, y z, ahí cambia el signo de la x, entonces si es igual a f de menos x, y z, y en el caso del plano xz, si cambia el signo de la y el punto resultante también pertenece a la superficie, es decir, si f de x, y z es igual a f de x menos y z. Y con respecto a los ejes, va a ser simétrica con respecto al eje x, o sea, si cuando yo estudio la simetría con respecto al eje x, básicamente estoy manteniendo la coordenada x del punto y estoy comparando este punto contra este punto, es decir, cambia. Vamos a hacerlo más clarito. Entonces yo mantengo la x y tengo este punto de aquí con este punto de aquí, entonces cambia si esto es y, esto es menos y, y si esto es z, esto es menos z. Entonces, para comparar la simetría con respecto al eje x, es simétrica con respecto al eje x si f de x, y z es igual a f de x menos y menos z. Con respecto al eje y, si f de x, y z es igual a f de menos x, y menos z, y con respecto al eje z, si se cumple que f de x, y z es igual a f de menos x, menos y z. Entonces, haciendo una regla mnemotécnica para saber si es simétrica con respecto al origen, lo que tengo que hacer es cambiarle los tres signos a un punto genérico y verificar si el punto resultante también está en la superficie. Con respecto a los planos de coordenadas, si el plano es el plano XY, le tengo que cambiar el signo a la variable restante, a la z, y z a la x, xz a la y, es decir, le cambio el signo a la variable que no está en la denominación del plano, o si lo quieren pensar de otra manera, como el plano XY es z igual a 0, precisamente a esa z es a la que le cambio el signo, y con respecto a los ejes de coordenada le cambio el signo a las dos variables que no corresponden al eje. Si observen una cosa muy importante y que me puede ahorrar mucho trabajo, es que si se verifica la simetría al origen, como voy a estar cambiando los tres signos al mismo tiempo, por supuesto que se van a verificar todas las otras. Entonces, en realidad, si una superficie es simétrica respecto al origen, se cumplen automáticamente todas las otras. No hace falta verificarlas individualmente. El problema es cuando no es simétrica respecto al origen, como va a estar fallando en al menos una de las variables, ahí sí tengo que verificar las otras 6.
En este caso, entonces uno siempre comienza, entonces uno si la superficie es simétrica respecto al origen. Entonces, uno siempre comienza fijándose si es simétrica respecto al origen, respecto a el 0, 0, 0. Entonces, comenzamos con esta. Sea f de x, y y z igual a 0, es decir, en este caso, para un punto genérico tenemos menos x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 144 menos z cuadrado sobre 16 igual a 1. Pero si tomo el punto, ahora con los tres signos cambiados, menos x, menos y, menos z, que es lo que tenemos que hacer cuando queremos verificar la simetría respecto al origen, tendríamos menos. Eso sí, tener cuidado que yo tengo que cambiar la x por menos x, y como la x estaba afectada por el cuadrado, menos x también, sobre 4 más menos y al cuadrado sobre 144 más menos z más menos z al cuadrado sobre 16 igual a 1. Pero como este menos está afectado por el cuadrado, este termina quedando simplemente menos x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 144 menos, perdón, este no era un más, era un menos. ¿Sí? O sea, este menos es el menos de la ecuación y este menos es el que estoy cambiando z por menos z sobre 16 igual a 1. Entonces esto implica que f de x, y y z es igual a f de menos x menos y menos z. Entonces lo que podemos decir es que y ya vamos a dejar el espacio para graficar. Entonces, luego la superficie es simétrica respecto al origen y en consecuencia respecto a los planos XY y Z, XZ y los ejes X, Y y Z. Entonces, desde un punto de vista práctico, conviene hacer primero la simetría con respecto al origen. Pues si se cumple respecto al origen, se cumple con respecto a todos los planos y todos los ejes. Y solamente en el caso que no sea respecto al origen, uno hace las 7 por separado. Es decir, la del origen ya la va a tener hecha y faltaría hacer con respecto a los tres planos coordenados y a los tres ejes. Bueno, y finalmente llegamos a la parte que es probablemente más importante, que es a la hora de hacer el gráfico. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a dibujar los ejes. Entonces aquí tenemos el eje Y, este es el eje X. Entonces generalmente la disposición que se toma es la siguiente: este se toma como el eje X positivo, este se toma como el eje Y positivo, este se toma como el eje Z positivo, este es nuestro origen. Y ahora no hay una manera, digamos por así decirlo, que uno pueda seguir siempre y sea lo recomendable, pero afortunadamente, por suerte, todas las cuádricas, excepto una que la vamos a ver en el futuro, todo el resto de las cuádricas y las superficies que vamos a tratar en el curso tienen alguna sección paralela a los ejes que sean elipses. Aquí las vimos que eran las paralelas, ¿sí?
En este caso las elipses estaban cuando uno hacía los planos paralelos al xz, es decir, los que eran y igual a una constante, obtenía las elipses de esta forma, m cuadrado sobre 144 menos 1 igual. Entonces, lo que conviene siempre es, cuando haya secciones que sean elipses, dibujar a través de las elipses. Entonces, lo otro que podemos hacer es marcar, sabemos que teníamos la intersección con dos de los, o sea, había dos puntos de intersección con el eje Y, que eran el 0, 12, 0 y el 0, menos 12 y 0. A los otros ejes no los cortaba. Y entonces observemos que cuando teníamos las elipses, les dije recién que nos quedaban m cuadrado sobre 144 menos 1 igual a x cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 16. Entonces y sabemos que la superficie existía desde menos infinito hasta menos 12 inclusive, unión en Y, perdón, desde 12 hasta más infinito. Esta era la extensión en Y. Entonces lo que podemos hacer es tomar un valor de los de Y que esté dentro de este rango, reemplazarlo en la superficie y graficar esa elipse. Entonces, por ejemplo, si m, por ejemplo, bueno, el del caso del 12 y el menos 12 ya lo hicimos. Entonces, por ejemplo, podemos tomar, vamos a tratar de tomar uno que no quede demasiado complicado. Déjenme hacer una cuenta momentáneamente. Entonces, lo que podemos hacer es tomar, este valor les va a resultar extraño, pero ahora van a entender por qué. Supongamos que tomamos raíz de 288. Ahora van a ver, ustedes pueden tomar el valor que quieran siempre y cuando esté dentro de este rango. Puedo tomar m igual a 13, m igual a 14, m igual a 15, m igual a 25 millones. ¿Por qué tomo raíz de 288? Porque cuando hacemos 288 al cuadrado, me queda 288, perdón, raíz de 288 al cuadrado me queda 288. 288 sobre 144 me da 2 y 2 menos 1 me da 1, entonces me queda la curva 1 igual a x cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 16 igual a 1, y esta es una elipse que tiene semieje mayor 4, porque esto es, tenemos el a cuadrado vale 16, así que el a es 4, a cuadrado es 16, con lo cual a es 4 ubicado sobre z, y el b cuadrado es 4, con lo cual b vale 2. Entonces por eso tomé ese valor de 288, pero ya les digo, ustedes pueden tomar cualquier valor de m que esté aquí, a lo sumo. Si quizás este valor no es complicado, ponen un valor simple como M16, lo que va a pasar es que les van a quedar fracciones y quizás van a tener que aproximar en A y B, pero es perfectamente posible. Entonces, para que tengan una idea, les digo, ese valor raíz de 288, es aproximadamente 17. ¿Sí? Es aproximadamente 16,9. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Venimos en el gráfico y marcamos, si aquí tenemos 12, yo estoy tomando 2 por cada cuadrado es 12, así que esto sería 2. Así que esto sería 2 y por aquí tendría 2. ¿Sí? Siempre tengan presente que en este eje, que es el que está inclinado, como estamos dibujando algo tridimensional en dos dimensiones, generalmente a lo largo de las X queda un tanto deformado y en muchos casos, como vamos a ver en el futuro, conviene tomar una escala diferente. Entonces, vamos a hacer así para que se note más. Entonces vamos a decir, estos eran los puntos de intersección, pues este era el 12 y este era el menos 12, entonces por aquí tendría 14, 16, esto sería 18, así que aproximadamente por aquí tendría casi 17. Este sería raíz de 288. Entonces en raíz de 288 lo que hacemos es,
Como la Y va a ser constante, trazamos ejes paralelos al X, que yo lo voy a hacer en línea de puntos, ¿sí? Paralelos al X. O sea, este que yo estoy haciendo en azul en línea de puntos tiene que ser paralelo al X y paralelo al Z, que sería el vertical. Entonces tendríamos paralelo al Z, que es el vertical. Entonces, y ahora en estos nuevos ejes representamos esta elipse que está aquí. Entonces, en Z, a partir del origen, tenemos que marcar 4 hacia cada lado. Tendríamos esto, y en X tendríamos que marcar 2, supongamos que sea aquí y aquí. Entonces, esta sería nuestra elipse. Vamos a hacer así, la voy a hacer en otro color. Primero la voy a hacer en línea de puntos. Entonces, esta sería nuestra elipse. Que observen que está más alargada en Z, pues el valor sobre Z es mayor que el valor sobre X. No parece tanto, ya les digo, por el tema de la perspectiva, pero creo que se alcanza a notar que está más estirada en X que en Z. Y luego hacemos lo mismo, en general como esta vimos que es simétrica respecto al origen, también hacemos lo mismo para m igual a menos raíz de 288. Como menos raíz de 288 al cuadrado también va a ser 288, me termina quedando exactamente, yo voy a dejar un lugar ahí porque justo va a quedar el gráfico. Si m es igual a menos raíz de 288, también va a pasar exactamente lo mismo, me va a quedar 1 igual a x cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 16, es decir, la misma elipse que antes. Entonces, lo que vamos a hacer es, nuevamente nos paramos en, esto va a ser 14, 16, un poquito más, entonces por aquí, esto que sería menos raíz de 288, nos paramos aquí y volvemos a hacer un paralelo al eje de las X, un eje paralelo al eje de las X, un eje paralelo al eje de las Z, ¿sí? Paralelo a esto de aquí, volvemos a dibujar esta misma elipse, que es la misma que dibujamos recién, o sea, marcando 4 y 4 en Z y 2 y 2 aproximadamente en X. Entonces, esta elipse que yo estoy dibujando aquí, más allá de las perspectivas, debería ser igual a esta, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, lo unimos con el vértice. En general, con una sola sección alcanza. Si quiero estar más seguro, puedo hacer más de una. Vamos a hacer así. Entonces, lo uno con el vértice que ya tenía marcado. Y es ahí. Y aquí tenemos lo uno con el vértice que ya tenía marcado. Lo uno con lo que ya tenía marcado. Paso la línea de punto a línea constante. Y esa sería mi superficie. Básicamente, para que lo piensen, son como dos copas opuestas por el vértice y que se abren en el caso de la Y hacia el menos infinito por esto de aquí y hacia el más infinito por esto de aquí. Ven que en la parte central no hay ninguna intersección, que era donde los planos paralelos al eje Y no cortaban. Entonces ven que esta sección queda una elipse. Si yo lo cortase, por ejemplo, con un plano paralelo al XY, que es el horizontal, me aparecería, como estaría al cortar con un plano de este estilo, como estaría sacando toda esta parte de arriba, me quedaría esto de aquí y esto de aquí, que son las dos ramas de las hipérbolas, porque, no, perdón, no era en esta hoja anterior, sino era en la misma hoja en la que estaba. Recuerden que cuando cortábamos con planos z igual a algo, es decir, paralelos al XY, nos quedaban hipérbolas, ¿sí? Eso era lo que les estaba mostrando ahí con esa sección, y las otras hipérbolas aparecen si cortamos con planos paralelos, si cortamos con planos paralelos al YZ, que es el que están viendo horizontalmente. Aquí quedaría una de las ramas y aquí quedaría la otra, perdón, viniendo hasta ahí, hasta el vértice,
y ahí quedaría la otra. Sí, esta la que hice en amarillo, esta la están viendo horizontalmente, de frente, no en perspectiva. Bueno, entonces de esa manera, este sería nuestro primer ejemplo de superficie. Luego en el video próximo les voy a mostrar la clasificación y van a ver que esto se llama hiperboloide de dos hojas. Es el nombre de esta cuádrica. El nombre de hiperboloide es porque tiene hipérbolas entre sus secciones, y de dos hojas porque tiene estas dos grandes partes separadas, o si lo quieren ver de otra manera, tenemos secciones que eran hipérbolas con dos tipos de planos paralelos, que son las que están en azul y las que están en amarillo. A partir del próximo video lo que vamos a intentar hacer es reducir este procedimiento, además de lo que yo les dije de hacer los puntos 2, 3 y 4 todo en uno, también de qué otra manera lo podemos ir reduciendo para que no quede tan largo.